Buenas tardes a todos. Como dice el refrán, panza llena, corazón contento. Seguramente todos ya estarán después de almorzar con ganas de seguir escuchando estas brillantes exposiciones. Y me toca en esta ocasión presentar al contador Rubén Rubiolo, que es profesor posgrado y consultor en materia tributaria, es expresidente del Instituto Tributario de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, es presidente del Instituto de Materia Tributaria del Consejo Profesional de Santa Fe, autor de numerosos artículos sobre la especialidad, conferencista, y hoy nos va a tocar el tema que corresponde al punto, así que lo dejo a él, que lo sabe muy bien. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación que me han hecho llegar las autoridades de estas prestigiosas jornadas y permitirnos compartir estas tardes de trabajo, estas jornadas, estos días, mañanas y tardes de trabajo, en este tema que nos interesa a todos, que son las cuestiones tributarias. Vamos a ver si podemos dilucidar algunas cosas. Se hace difícil después del almuerzo siempre, pero bueno, hemos degustado un excelente almuerzo acá que nos ha llevado el doctor Vega a comer. Y bueno, el tema que nos ocupa en esta comisión es básicamente todo lo relacionado a los problemas sistémicos, problemas que genera la tecnología, en la aplicación de la tecnología en la relación fisco-contribuyente, que vulnera en demasiados casos, para mi gusto, los derechos y garantías de los propios contribuyentes. Por eso es que he entendido de que se encuentran presentes en muchas de las situaciones, algunas de las cuales vamos a analizar en el transcurso de esta charla, se encuentran configuradas lo que se denominarían las vías de hecho de la administración, que son acciones que están expresamente prohibidas para los funcionarios de la administración pública, y que encontramos que se encuentran reunidas las condiciones que exigen estas vías de hecho en muchas de estas relaciones que se producen a partir de la utilización de los medios informáticos como forma de control del cumplimiento de las obligaciones fiscales. La administración pública, si hay algo que, digamos, la caracteriza o la debe caracterizar en su funcionamiento, es el respeto absoluto al principio de la legalidad. Es decir, debe tener un apego estricto al principio de la legalidad, a efectos de poder cubrir con su actuación los intereses generales de la población, pero esta es la característica distintiva de la actividad de la administración pública, que tiene que seguir procedimientos reglados, sujetos a la ley, etcétera, etcétera. Dentro de las actividades que hace la administración pública, ubiquémonos a la administración pública en general y la administración tributaria en particular, produce hechos administrativos y actos administrativos. Es decir, hechos administrativos que no todos que representan o que se producen a partir de comportamientos materiales que ejecuta el funcionario de la administración. Estos comportamientos materiales, que son consecuencia de actos administrativos o no, es lo que hay que ver si se encuadran o no dentro de la legalidad. Es decir, que todo comportamiento material llevado adelante por la administración lo calificamos como un hecho administrativo. Después vamos a ver la definición de lo que corresponde a un acto administrativo. Ese hecho administrativo puede derivar del cumplimiento de la ejecución de un acto administrativo. Ejemplo, en materia tributaria, si tenemos una resolución, digamos, determinativa, oficio, que surge a partir de un procedimiento reglado, evidentemente eso es un acto administrativo que va a reunir las características que impone la ley de procedimientos administrativos, que luego vamos a analizar. Y luego
a lo mejor en función de esa resolución que ha determinado el juez administrativo, se produce una intimación a posteriori o el cobro de esa determinación sin que haya sido cuestionada por parte del contribuyente. Esos son actos administrativos posteriores que se estarían haciendo en cumplimiento de son hechos administrativos posteriores que se estarían haciendo en cumplimiento de un acto administrativo previo. Por eso diferenciamos aquellos hechos administrativos que surgen como consecuencia de la concreción y de la ejecución de actos administrativos de aquellos que no lo son. Es decir, la administración desarrolla frecuentemente hechos administrativos que no responden a la ejecución de un acto administrativo. Es decir, a lo mejor un requerimiento, la emisión de un requerimiento al contribuyente, a lo mejor el pedido de una documentación determinada, constituye un hecho administrativo que no deriva probablemente de un acto administrativo. Lo que hay que ver es si esos hechos administrativos que determina y que realiza la administración están sujetos a la ley, si están conformes a la ley y respetan los derechos y garantías de los contribuyentes, o directamente son ilegales, están fuera de ello y por lo tanto se convierten en arbitrarios. Por ende, lo que denominamos vías de hecho son justamente las acciones o los hechos administrativos, los comportamientos de la administración que no están sujetos a la ley, que son ilegales. Es decir, esos comportamientos del funcionario público que se apartan de la ley y que generan un perjuicio al contribuyente. Hablamos del contribuyente porque estamos hablando dentro de la órbita del derecho tributario, pero lo mismo sería al ciudadano, que es víctima, si se quiere, entre comillas, de ese hecho administrativo de un funcionario público, que es manifiestamente ilegal. A eso es lo que denominamos una vía de hecho. Eso sería lo que se denomina una vía de hecho, que tiene entonces tres características fundamentales. Por un lado, la intervención de un funcionario público. En segundo lugar, una acción material que ejecuta a ese funcionario público en contravención a las normas legales correspondientes, y la consecuencia dañosa que produce esa acción en el contribuyente o en el administrado como consecuencia de una acción material ilegal. Por supuesto que a raíz de esa consecuencia dañosa, el Estado es responsable de la probable indemnización que le corresponda a ese administrado por una vía de hecho aplicada por un funcionario en forma que ha convertido al hecho administrativo en una acción ilegal. Definiéndola entonces a esta vía de hecho, decimos que es la violación del principio de legalidad por la acción material de un funcionario de la administración. Y la consecuencia de esto es un daño producido al administrado. El acto administrativo, en cambio, que antes decíamos, por ejemplo, una resolución emitida por un juez administrativo, es una declaración unilateral de voluntad realizada por un funcionario público en cumplimiento de un proceso, de un procedimiento y del ejercicio de su función, que produce efectos inmediatos en aquellos administrados a los cuales va dirigida, y produce efectos jurídicos en forma inmediata. Quiere decir que el acto administrativo, que está contemplado en sus requisitos esenciales en la Ley 19.549, es justamente lo que sintetiza el artículo 7 en estos 7 elementos que constituyen los requisitos esenciales de todo acto administrativo. Es decir, competencia de quien lo emite, es decir, el emisor de ese acto administrativo, el funcionario público, tiene que estar dotado de las facultades suficientes para la emisión de ese acto. Por ejemplo, en materia tributaria, cuando decimos un juez administrativo, que está expresamente contemplado quiénes son dentro de la jerarquía de la administración fiscal los que pueden ser designados jueces administrativos, y tienen que estar designados por una norma como corresponde dentro del procedimiento establecido al efecto. Tiene que tener el acto administrativo una causa, es decir, una causa tiene que estar fundado en todas las cuestiones de hecho que se derivan de la situación y en el derecho aplicable. Es decir, tiene que responder a la situación particular a la cual está refiriéndose. Tiene que tener un objeto lícito, tiene que estar
emitido luego de un procedimiento que está arreglado de cómo hacerse. Por ejemplo, en la ley 1683, el procedimiento de determinación de oficio es un procedimiento reglado que evidentemente termina en la emisión de un acto administrativo como es la resolución. Tiene que estar motivado, es decir, fundado por la administración del por qué llega a las conclusiones que llega, por qué llega a la resolución de la que llega, con la aplicación de la normativa correspondiente. Debe responder a la finalidad para que fue emitido, es decir, no buscar finalidades ocultas o desvíos de la finalidad original para la cual fue creado ese tipo de acto, y en definitiva tiene que responder a las formas que establece la ley. Es decir, debe seguir un proceso riguroso, debe estar los aspectos formales rigurosamente cumplidos y de conformidad a los requisitos que establece la normativa que lo impone. Quiere decir entonces que en materia de actos administrativos, todo acto que no cumpla algunos de esos requisitos, de esos 7 requisitos de los que estamos hablando, sería nulo, de nulidad absoluta e insanable, con lo cual no produciría las consecuencias para el cual ha sido emitido ese acto. En el hecho administrativo que deriva o en un hecho administrativo ilegal que se convierte en una vía de hecho, no existe, probablemente, no existe acto administrativo, porque podría existir la vía de hecho también con un acto administrativo nulo o un acto administrativo que se ejecuta cuando aún todavía existen tiempo para interponer algún recurso y no ha quedado firme. Por ende, decimos que en el caso de las vías de hecho no se sigue un procedimiento reglado, por lo tanto no hay tampoco materia recursiva prevista para un cuestionamiento dentro de la vía de hecho, dentro de la normativa especializada, sino que hay que recurrir a la normativa general de aquellas que tienden a defender los derechos y garantías de los contribuyentes. Por ende, la propia ley 19.549 en su artículo 9 expresamente prohíbe y dice justamente que la administración debe abstenerse de aquellos comportamientos que representen verdaderas vías de hecho administrativas que son lesivas de derechos y garantías constitucionales. Es decir, ya la propia ley de fondo en materia administrativa, la 19.549, es aplicable supletoriamente para las cuestiones fiscales, también está previendo justamente la prohibición a la administración pública para de ejecutar vías de hecho. Y también deberá abstenerse de ejecutar un acto en donde aún no ha quedado firme, es decir, donde hay un recurso administrativo pendiente que tiene efectos suspensivos, por ejemplo, o que si está resuelto ese acto administrativo o esa cuestión está resuelto, aún no ha sido notificada. En los dos casos, estos últimos, tanto cuando la administración intenta ejecutar un acto administrativo cuando aún no ha quedado firme y que todavía puede ser materia de algún recurso con efectos suspensivos, ahí también, si lo hace, importaría una vía de hecho, al igual que si lo hace con un acto administrativo que aún no fue notificado al contribuyente. Vale decir entonces que la ley de fondo aplicable a la administración pública es clara en el sentido de que la administración no puede recurrir a vías de hecho a los efectos de imponer sus decisiones y generar de ese modo sanciones y daños a los contribuyentes. Nosotros entendemos que existe un conjunto de actividades desarrolladas por la AFIP en esta nueva, digamos, época en donde los medios informáticos verdaderamente son utilizados por la administración, más allá de lo que es una herramienta de ayuda a la relación entre el fisco y el contribuyente, para aplicar verdaderas sanciones. Entendemos que se aplican verdaderas sanciones cuando se impide al contribuyente ejercer algún derecho o se vulnera sus derechos y garantías por un medio que no es el medio legal. Y por ende, a esas actuaciones las denominamos o entendemos que encuadran dentro de lo que sería una vía de hecho. Acá algunos ejemplos a los cuales me voy a referir dentro de esta exposición.
Una de ellas, por ejemplo, hace poco tiempo teníamos la famosa DEJAI o DEJAS, o toda la tramitación que había que hacer para conseguir un permiso de importación. Evidentemente, a través de un bloqueo que se producía en la página correspondiente de la aduana, dentro de la AFIP, al contribuyente que solicitaba la importación de un producto, que presentaba una DEJAI, lo dejaban ahí esperando un tiempo sin ninguna definición, sin ninguna razón, con una leyenda que solamente decía en observación y que evidentemente le producía un bloqueo en la posibilidad de importar esa mercadería. Evidentemente ahí estamos frente a una vía de hecho, es decir, la vía de hecho es esta acción de parte del fisco bloqueando la posibilidad de autorización de una importación que a su vez no respondía a ningún expediente escrito, no respondía a ningún cuestionamiento particular, sino que simplemente apareció una leyenda en el sistema que decía en observación y el importador tenía que quedar esperando sin saber qué ni por cuánto tiempo. Obviamente que estoy hablando de esto como una vía de hecho, dejo de lado la vía del cohecho, que es lo que surgió después en conocimiento de que cada contenedor tenía su precio. Eso está por fuera de esto, ¿no es cierto? Eso es una cuestión delictual que estamos dejando de lado en este análisis. Aquí lo que estamos refiriéndonos es a la utilización del sistema informático de la aduana, AFIP, para bloquear a ese contribuyente importador-exportador o a su vez para suponer ciertas inconductas que a su vez le impedían la utilización de ese registro de operadores del comercio exterior. Bueno, la cancelación de la QUIC, esto que instauró la resolución 3358, evidentemente produce un daño, yo diría enorme, al contribuyente porque le quita su personalidad fiscal y este sujeto es como que no puede operar con nadie porque nadie conoce su condición fiscal. Obviamente que esta resolución fue declarada con el tiempo y casi 2 años después de haber sido puesta en marcha, inconstitucional, digamos por la Cámara de Apelaciones, en la cual evidentemente el procedimiento de cancelación de la QUIC por medio informático a través del presunto incumplimiento de ciertas condiciones que imponía la AFIP en esta resolución para ciertos tipos de sujetos, como son las sociedades y aquellos contratos digamos de colaboración o UTE que la ley fiscal les otorga personería fiscal, vamos a decir así, ciertas conductas eran penalizadas con la cancelación directa de la QUIC. Y evidentemente la AFIP no tenía facultades para la cancelación de la QUIC, porque la AFIP tenía facultades otorgadas por el artículo 7 del decreto 618, pero exclusivamente para el tema de la inscripción de contribuyentes, no para la cancelación de la inscripción de contribuyentes. Y eso es lo que dice la justicia en el fallo FDM Management SRL, al declarar inconstitucional esta resolución, y detrás de este fallo de Cámara luego surgieron unos cuantos pronunciamientos en el mismo sentido. Repite allí estos cuestionamientos la Cámara, diciendo que ahí existe una sanción encubierta, una sanción de las que llamamos anómalas, impropias, porque no están exteriorizadas dentro del régimen tributario y no existe recurso para, digamos, oponernos a ella o para apelarlas, y son violatorias del principio de igualdad y de legalidad, porque no tiene facultades en ese sentido la AFIP para poder imponerla. Es lo que producía, lo que decíamos, la desaparición de la identidad del contribuyente, que pasa a ser un ignoto fiscal porque nadie puede saber en qué condición está, y que le trae toda una serie de problemas impensados en su actuación comercial. A raíz de todos estos pronunciamientos se deroga la resolución esa 3358 y en el mes de marzo de este año se dicta la resolución 3832, que se cambió el perfil de la cuestión. Ya no se habla de cancelación de la QUIC, sino de limitaciones en la utilización de la QUIC.
A poco que uno analice la norma, se da cuenta de que en definitiva esa limitación es bastante seria en el uso de la AFIP, porque existe una cantidad de servicios que no se pueden utilizar, como puede ser la emisión de factura electrónica, la emisión de la constancia de inscripción, el otorgamiento de un certificado para contratar, un certificado de exclusión, etc. Si bien el sistema crea lo que le llama un estado administrativo de la CUIT, que se maneja a través del sitio web de AFIP, evidentemente estas limitaciones comportan verdadero cercenamiento de los derechos de los contribuyentes. Estas limitaciones, como digo, actúan en forma automática, porque si se dan las situaciones previstas, que son muy parecidas a las situaciones que de la resolución 3358, falta de presentación de declaraciones juradas o movimientos en cero en varios periodos, etcétera, etcétera, prácticamente las situaciones son las mismas, los sujetos también son los mismos, son estas sociedades y entes colectivos que sean sujetos del impuesto, y lo único que cambia es la terminología y la denominación, y el concepto, en lugar de cancelarle la CUIT, se la limitan, lo que implica una verdadera suspensión de la utilización de la CUIT. Esto evidentemente genera una severa restricción, y esto no está sustentado en ningún acto administrativo, ni está sustentado en ningún procedimiento reglado. Es una verdadera acción desarrollada por el fisco dentro del concepto de lo que podemos denominar una vía de hecho. Todas estas cuestiones que estoy apuntando son las que consideramos como vía de hecho. Lo que hace esta resolución es incorporar este concepto de la base de contribuyentes no confiables. Se podría decir que es la primera vez que aparece en las resoluciones un concepto de lo que para el fisco es un contribuyente no confiable. Es decir, la ex base APOC, que todos conocíamos porque en todas las fiscalizaciones aparecían impugnándonos a lo mejor comprobantes de un proveedor que ha sido incluido en la base APOC y que nadie sabía a raíz de qué se incluye en la APOC, con qué acto administrativo, si hay algún acto administrativo que lo funde, etcétera. Pero las inspecciones futuras y posteriores a la determinación de la inclusión en la base APOC venían justamente para impugnar a los proveedores o las facturas de los proveedores de las cuales se hubiera tomado el crédito fiscal o se hubiera computado como gasto o costo en la empresa. Esta base APOC hoy fue reemplazada por la base de los contribuyentes no confiables. Tendríamos que ver esto como engancha dentro de la legislación actual del blanqueo y demás, porque siempre venimos hablando, o en el comienzo de todo este derrotero de apócrifos, eran primero comprobantes apócrifos. Y la ley del blanqueo quedó incluido esta denominación de que no se podrán incluir en el blanqueo aquellos sujetos que tengan ajustes por impugnación de comprobantes apócrifos. Pero todo este concepto fue mutando con el tiempo, porque ya el comprobante en sus aspectos formales era bueno, era autorizado por AFIP, no era apócrifo, y entonces lo que se fue buscando de cuestionar es quién emitía el comprobante o qué sujeto había detrás de ese comprobante. Entonces, de allí que ya no se impugnaba a la factura como apócrifa, sino a los proveedores como apócrifos. Este cambio de concepto ha hecho de que también se cambie el nombre de la base. Entonces, en lugar de ser una base APOC, es la base de los sujetos o contribuyentes no confiables. Y acá por fin define AFIP en esta resolución qué entiende por un contribuyente no confiable, o lo que antes consideraban un sujeto apócrifo. Y acá dice aquellos sujetos por los cuales se ha detectado inconsistencia, o lo que le dice esta palabra inconsistencia en todas las fiscalizaciones, en realidad en relación a su capacidad operativa, a su realidad económica, digamos, si tiene empleados, si tiene fábrica, si tiene un predio donde desarrollar sus actividades, entre lo que muestra ese sujeto y lo que se muestra después en los papeles, a través de la facturación, a través de las declaraciones juradas presentadas. Entonces, esa falta de correlación
entre la realidad económica que la AFIP pretende descubrir de este contribuyente con relación a la realidad documental o formal de los papeles que emite, evidentemente hace de que para el organismo fiscal este sea un contribuyente no confiable y por ende proceda a la impugnación de los comprobantes que este sujeto ha emitido y que el cliente de este sujeto ha computado en sus declaraciones juradas. Cabe aclarar acá y remarcar que en todo el funcionamiento de la administración, cuando se está frente a este tipo de sujetos, que generalmente se lo interviene tiempo después a que ha emitido los comprobantes y se lo declara a lo mejor incorporado en esta base ahora, evidentemente no hay un procedimiento, digamos, que se termine en un acto administrativo, sino que directamente le hacen una fiscalización y como resultado de esa fiscalización lo incluyen en esta base. A partir de allí, todos los hechos posteriores, la utilización posterior de comprobantes emitidos por este contribuyente, aun cuando hayan sido de fecha anterior al momento de la fiscalización por parte del fisco, son impugnados en cabeza del cliente de este contribuyente. Una cuestión muy particular, que es muy objetada, verdaderamente AFIP en esto se maneja de este modo, y estas cuestiones son llevadas prácticamente todas al ámbito de la justicia. La gravedad justamente es que la calificación de apócrifo o de contribuyente no confiable de ahora en más será hecha en una fecha muy posterior a la fecha en que este sujeto emitió los comprobantes y fecha que el cliente de este sujeto a lo mejor recibió un comprobante emitido por él. Lo que habría que ver en la realidad es si la operación existe o no existe, más allá de que el sujeto sea calificado como no confiable. Es decir, el gasto es computable o el producto, digamos, es imputable al costo en la medida en que evidentemente exista la operación. Siguiendo con destaco la particularidad de que la resolución contenga esta definición. Todavía no hemos podido acceder a esa base, al conocimiento de qué es lo que contiene, pero todo esto se ha materializado a través de la página propia de la AFIP y en realidad si uno no accede a esa página no se entera. Con lo cual el contribuyente que está a lo mejor declarado dentro de esta base que le va a producir consecuencias al resto de los clientes que él pudiera tener, no se entera, sino que va y consulta a la página. Es decir, todos estos sistemas informáticos, estos medios informáticos de los que estamos hablando, lo que requieren es que uno consulte a la página o que al fin esté adherido voluntariamente al domicilio fiscal electrónico, cosa que no es obligatoria. Sabemos que la ley de procedimiento establece el domicilio fiscal electrónico, pero como una cosa optativa para el contribuyente. Hace un tiempo a esta parte, todas las nuevas resoluciones que vienen saliendo, aún la de blanqueo, toda la de regularización de facilidades de pago moratoria y este tipo de resoluciones, todas están obligando en cierta forma al contribuyente a la inscripción de su domicilio fiscal electrónico. Y entonces allí luego se le harían las notificaciones correspondientes. Pero de no ocurrir esto, el contribuyente no se entera, sino que él entra y accede a estos servicios de la página. Cabe resaltar que mucho antes de esto, de la declaración de inconstitucionalidad de la resolución 3358 y en caso de suspensión de la CUIL, existe un fallo bastante viejo, viejo digo ya de hace unos cuantos años, de la Cámara Federal de San Martín, en el caso de Lunati, árbitro de fútbol, no muy querido por unas cuantas parcialidades, pero en definitiva un sujeto tributario al fin, al cual le bloquearon la constancia de inscripción, lo suspendieron en la CUIL y no, esa extensión de la suspensión se hizo por un tiempo prolongado, más de 7 meses, sin que hubiera ningún expediente abierto, ningún trámite. Había sido una denuncia penal y tomándose de esa denuncia penal automáticamente lo suspendió en el uso de la CUIL.
Esto evidentemente como quitarle prácticamente el documento de identidad fiscal y esa persona no puede intervenir, no puede actuar. Con lo cual, realizó una acción de amparo que fue acogida por la Cámara Federal de San Martín y marcó justamente la Cámara la irrazonabilidad de esta sanción porque no había un tiempo por el cual fue fijada sin herilla y en definitiva no había voluntad tampoco del fisco de analizar la situación de este sujeto y de aplicar medidas correctivas. Como decíamos, la notificación se hace solo mediante el sistema registral, no hay acto administrativo y el sistema registral es si uno entra o no entra, si uno se notifica o no, se informa o no se informa. Otro punto que también advertimos que hay una verdadera vía de hecho aplicada por el fisco, lo que se vino haciendo hasta ahora, en esta reseña que estamos haciendo de distintas vías de hecho, es la aplicación de la baja de oficio del decreto 1299 del año 98. Este decreto, que en realidad introdujo una modificación al artículo 53 del decreto reglamentario de la ley de procedimiento, lo que estableció es lo que consideraba como un contribuyente no inscrito a los efectos de la aplicación del instituto de la prescripción. No obstante eso, el fisco, tomándose de la letra de algunos de los párrafos de ese artículo 53, en el cual decía que no será necesaria la notificación de la baja al contribuyente si falta la presentación de declaraciones juradas de 3 ejercicios anuales o de 36 meses en el caso de que fuera periodos mensuales. Tomándose de esa situación, AFIP procedía automáticamente a incluirlo dentro de una baja de oficio y entonces cuando uno quiere consultar la constancia de inscripción de este sujeto dice baja de oficio del decreto 1299/98. Pero claro, a lo mejor la baja de oficio se produce en uno solo de todos los impuestos donde estaba inscrito este contribuyente y no le permiten sacar la constancia de inscripción en donde consten los otros impuestos en donde él sigue inscrito. Esta situación verdaderamente es desastrosa para la vida del contribuyente. Ahí sí que es un desconocido fiscal, es un tratado como no inscrito en todos los impuestos, porque evidentemente es un sujeto que no puede acreditar su condición frente al IVA, frente a ganancias o frente a cualquier otro impuesto, como agente de retención o de percepción. Estaría sujeto a las percepciones y retenciones máximas por justamente no tener acreditada su condición frente al impuesto. Y eso verdaderamente que le afecta sensiblemente el ejercicio de su actividad, el ejercicio de su derecho al trabajo y todo esto aplicado en forma sistémica. Es decir, cuando uno quiere saber el origen, bueno, es mirá, nos presentaste la declaración de ganancia mínima presunta de 3 años de alguno de otro de los impuestos. Pero está bien, pero está inscrito en ganancia, está inscrito en IVA, está inscrito como agente de retención, como agente de percepción, etcétera, en los regímenes de información. Nada de eso aparece. Dice baja de oficio de impuestos y si bien la baja de oficio, de acuerdo a ese artículo 53 del reglamento, puede proceder respecto a un impuesto, por ejemplo, ganancia mínima presunta, no tendría por qué salir esta leyenda impidiéndole al contribuyente obtener la constancia de inscripción completa. A su vez también hay una salvedad que si fuera ganancia mínima presunta y ganancia o bienes personales y ganancia, la propia norma dice que no se considera no inscrito al sujeto que esté inscrito en uno de los dos impuestos cuando sean interdependientes o que sean vinculados. Quiere decir que ni siquiera hubiera procedido la baja como el sujeto en el impuesto a la mínima presunta o en el impuesto a los bienes personales. Evidentemente que esto es una vía de hecho, que genera situaciones bastante escandalosas. En alguna oportunidad me ha tocado intervenir en alguna situación de estas y el sujeto no podía ni siquiera inscribir en el registro automotor un auto que había comprado, con lo cual le bloquea la actividad normal de cualquier ciudadano que realice un acto y en el cual le piden la constancia de inscripción impositiva. Otro de los temas que también viene dando mucho que hablar es la baja en el régimen simplificado. Esto, bueno, la publicación famosa que impone la resolución 3640 en el boletín oficial, que tampoco
se produce a través de un acto notificado al contribuyente en forma particular, como ninguna de todas estas situaciones que hablamos antes, ninguna está notificada en forma personal al contribuyente en forma particular, sino que en este caso la ley, la reforma que se hizo en el anexo de la ley del 24977 en la parte del monotributo, habilita y dice en su artículo 21 que cuando se produzcan las causales que indica el artículo 20, es decir, causales de exclusión del monotributo, la exclusión procederá desde las 0 horas del día en que eso ocurra. Luego no dice cómo es el procedimiento o cómo se aplicaría. Entonces la resolución de la FIP, la 3640, pretende interpretar esa norma y claro, para aplicarla a las 0 horas del día en que tal hecho ocurra, lo tiene que hacer en forma inmediata, sin acto administrativo, sin notificar al contribuyente. Entonces pergeñó un sistema de utilización de la publicación del boletín oficial y de la incorporación en la base web de la propia FIP. Es decir, no hay notificación, no hay acto administrativo y luego de eso, lo peor es que para poder recurrir esa exclusión hay 15 días de plazo en virtud del artículo 74 del decreto reglamentario, es decir, un recurso de estos llamados residuales donde evidentemente no tiene efecto suspensivo, es decir, como se dice vulgarmente, hay que ir a pelearla de afuera. Es decir, nos sacaron del registro de monotributistas, nos enteramos de casualidad dentro de los 15 días, porque también hay que saber esto, muchas veces se entera el contribuyente porque le avisa a otro, por eso a lo mejor operar con él, y si está dentro de los 15 días puede interponer este recurso de apelación, pero que no tiene efectos suspensivos y no tiene efecto devolutivo, con lo cual va a seguir excluido del monotributo hasta que pueda cumplimentar. Y no solo eso, sino que a su vez está inscrito de oficio en todos los impuestos, con lo cual tiene obligaciones que cumplir en presentación de declaraciones juradas y pago en los impuestos como IVA, ganancias, etc. Nada de esto se notifica al contribuyente, el contribuyente se tiene que enterar porque leyó el boletín oficial o porque le miró la página de la FIP, y a lo mejor se le vencieron los 15 días, es decir, se enteró mucho después de que pasaran los 15 días desde la publicación. Y evidentemente ahí se lanza al Senado todos sus derechos. Esto consideramos que también constituye una vía de hecho desarrollada por la FIP. El registro fiscal de operadores de granos, bueno, de esto hemos discutido y hablado largamente, y evidentemente también tiene sus problemas. Hay un problema básico en todas estas cuestiones y la creación de estos registros, que después seguramente el doctor Agostino se va a referir a ello, es que algunos son voluntarios y otros son obligatorios. Ahora se han creado registros obligatorios, como el que creo que va a hablar él, el de la ley 25413. Estos voluntarios, entre comillas, supuestamente tienen una serie de beneficios para el contribuyente, beneficios que no gozaría si no estuviera inscrito en ese registro de operadores. La realidad es que en materia de comercio de granos, si uno no está inscrito en ese registro de operadores es un paria fiscal porque no puede operar. Es decir, tiene limitaciones y no puede operar sacando carta de porte, no puede sacar el CTG, no puede operar en el mercado. Es decir, directamente no es considerado dentro del mercado de los productores agropecuarios, por ejemplo, menos y ni hablar de los intermediarios, acopiadores, corredores, etc. Lamentablemente, la exclusión de este registro y por alguna de las causales que menciona la ley largamente, el anexo de la ley 24977 largamente pone una cantidad de causales de suspensión y de exclusión, algunas de las cuales son bastante llamativas como la vamos a ver, pero digo, el encuadre automático en alguna de esas causales le provoca al productor la exclusión del registro. En algunos casos una suspensión previa y luego la exclusión, cosa que también se entera muchas veces por terceros porque tampoco es notificado en forma directa. Esto evidentemente volvemos al concepto de las sanciones impropias, de las anómalas, de estas sanciones que figuran alejadas del ordenamiento jurídico, que crean un verdadero perjuicio para el contribuyente pero que no están preestablecidas como sanciones.
sino que son consecuencias del accionar del fisco en forma ilegal, pero violatorias de derechos y garantías constitucionales, y siempre sin tener un recurso específico para accionar con efecto suspensivo frente a ellas. Mucho se habló de qué forma había de discutir estas cosas. Evidentemente la vía más idónea siempre fue la acción de amparo, aunque también una mera declarativa con una cautelar no innovativa, pero lamentablemente esta cuestión de la exclusión del registro de operadores de grano llegó a la Corte Suprema en el año 2008 a través de las sentencias dictadas en cereales Aceval y en Agrocorredora, y le dio la razón al fisco. Es decir, consideró que este era un régimen de excepción al cual se adhiere, que es la postura del fisco, al cual se adhiere el contribuyente voluntariamente para obtener los beneficios que expresa el régimen. El beneficio sería no tener retenciones excesivas de ganancias y de IVA en los picos máximos de su aplicación. Pero existen ciertas causales que, decía yo, son bastante curiosas. Hay causales que son prácticamente una verdadera extorsión. Es decir, la causal por la cual se puede excluir al contribuyente porque tiene un ajuste de inspección no conformado es verdaderamente cercenarle el derecho a discutir la deuda o la presunta deuda, que hasta ese momento no es deuda, digamos, firme, al contribuyente. Entonces, por el solo hecho o de no haber actuado como agente de retención o de tener una deuda en discusión, un ajuste, repito, no conformado y apelado a lo mejor por el contribuyente, puede ser materia de exclusión del régimen del registro de operadores de grano. Yo eso lo veo muy parecido a una extorsión, es decir, o me pagás el ajuste o te saco el registro. El que está fuera del registro verdaderamente, como decíamos, no puede operar. De allí que consideramos que todas estas sentencias, lamentablemente, son sentencias de corte, de última instancia, pero verdaderamente es necesaria una revisión de la posición que adoptó la Corte en ese momento. En general, no compartimos en todo lo que estuvimos hablando esta acción del fisco en tan automatizada, aprovechando la ventaja que dan los medios informáticos, porque realmente producen un daño al contribuyente a partir de que no son consecuencias de un procedimiento reglado, no responden a un acto administrativo, no hay una causa, no hay motivación explícita, el contribuyente no conoce la situación y se encuentra con una vía de hecho con el daño ya producido. En todas estas cuestiones entendemos que la vía más adecuada para que el contribuyente pueda hacer valer sus derechos y, digamos, plantear a la justicia la vulneración de estos derechos y garantías constitucionales es la acción de amparo que contempla la 16986 y luego fue remozada por el artículo 43 de la Constitución Nacional. Después, como sé que el doctor Folco va a hablar también algo de esto, porque me enteré hoy cuando llegué, le dejo al distinguido doctor que seguramente se va a explayar sobre este tema. Para ir cerrando, ¿cuáles serían algunas conclusiones de las que se puede sacar de lo que venimos hablando? Creo que hay que conciliar la utilización de estos medios informáticos, aprovechar la agilidad que puede ofrecer en la relación entre el fisco y el contribuyente, pero siempre manteniendo el respeto de los derechos y garantías del administrado. Es decir, el administrado es un sujeto que está en igualdad de condiciones que el Estado, debiera estar en igualdad de condiciones que el Estado y no debiera ser materia de vías de hecho que vulneren sus derechos y garantías. Decimos que los fiscos deberán abstenerse de desarrollar vías de hecho que componen un sistema represivo integrado por sanciones impropias, porque verdaderamente las entendemos como tales, es decir, sanciones que son anómalas, no están impuestas por ningún acto administrativo, no tienen vía recursiva específica y son propias de una acción de hecho de parte del fisco, y entendemos que el deber nuestro como ciudadanos y como profesionales de la especialidad tributaria es solicitar a las autoridades el cese inmediato de estas acciones y la implementación de procedimientos garantistas. Cuando hablamos de procedimientos garantistas, queremos decir
que si a un sujeto lo van a excluir del registro de operadores de granos, o lo van a excluir del registro de monotributista, del padrón de monotributista, o de cualquiera de estos otros registros, primero y antes que nada, se lo hagan conocer en la situación en que está. Señor, usted está en condiciones de exclusión por tal y tal y tal razón. Le otorgamos 15 días para que haga su descargo, en caso contrario procederemos, etcétera, etcétera. Todo un procedimiento para que el sujeto pueda ser oído, pueda aportar pruebas, pueda de alguna manera hacer valer su derecho. Porque de lo contrario, tenemos que hacer reverencia al sistema informático de la AFIP como que es la verdad revelada y no cabrían posibilidades de que a lo mejor se haya equivocado con un sujeto. La diferencia es que una vez que se comete el error, el sujeto quedó afuera del registro con todos los perjuicios que eso significa y la tiene que pelear para poder volver a ser incluido. También, y esto a raíz de lo que comenté del artículo 21 del anexo de la ley 24.977, deberíamos exigirle a los legisladores el acabado de estudio de todos los proyectos de ley que llegan a sus manos en el Congreso, y a fin de evitar que en esos proyectos haya zonas grises o pequeños resquicios por donde se pueda filtrar alguna, dar pie a alguna norma reglamentaria posterior que realmente sea violatoria de derechos. Lo que pasa con el artículo 21 citado es que dice deberá darse de baja a partir de las 0 horas del día que se produzca alguna de las circunstancias, y verdaderamente eso es materialmente imposible de que ocurra, porque ni siquiera ocurre, porque se la da de baja a fin de un mes, no de las 0 horas del día en que eso ocurre. Se publica en el final del último día del mes la lista de los excluidos, y consecuentemente no se está cumpliendo con eso tampoco, pero también es imposible cumplirlo, porque justamente lo que estamos pidiendo es que se le corra vista al contribuyente, que se le permita hacer sus descargos, que se le permita ofrecer pruebas, o escucharlo en una palabra. Y en definitiva, fuera de todo esto, y una vez que ese acto pueda ser emitido por el fisco, a lo mejor excluyéndolo, porque de acuerdo a la normativa corresponde, otorgarle vías recursivas con efecto suspensivo para que pudiera, digamos, mantenerse en la inscripción del registro sin que le generen grandes perjuicios o mayores perjuicios, y que se pueda resolver el tema de fondo que estaría produciendo este problema. Creo que esto es una obligación que tenemos como ciudadanos, y los legisladores la tienen como representantes del pueblo que somos. Consecuentemente, me parece que lo menos que podemos hacer es exigirles el cumplimiento de sus funciones y de que protejan al administrado, porque para eso existe una Constitución que le otorga derechos y garantías. Muchas gracias.